Tú nunca nos fallas. Dios nunca nos falla. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios es bueno. Y es bueno recordar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Ese amor que no falla, ese amor que no se equivoca y que nunca se ha equivocado, que nos eligió permanentemente y que cuando Dios nos eligió, Él sabe por qué lo hizo. Dios no se equivocó al llamarnos, no se equivocó cuando pensó en nosotros, en ti, en mí y en todos los que fuimos llamados por Él. No porque tenemos características especiales, no porque tenemos un nombre especial, porque tampoco es así. Dios nos eligió porque vio en nosotros una persona simplemente con una necesidad especial, una necesidad de Él. Y por eso Él quiso que nuestro corazón, Él estuviera. Y el día que Dios nos llamó y nosotros tuvimos la capacidad de recibirle ese día, entonces pudimos adoptar la vida de Dios en nosotras. Y sabe, desde ese día hemos comenzado a comprobar su amor, su bondad, su misericordia, su gran bondad para con nosotras. Por eso que estamos disfrutando ese amor eterno del Señor. Yo quiero compartirte una palabra que ha bendecido mi vida estos días y en la que he estado estudiando y trabajando y como pensando y leyendo mucho. Quiero hablarte acerca de Ezequías. Una palabra acerca de la que hay que leer, hay que estudiar y solo quiero compartirte acerca de los primeros pasajes de Reyes. Hay mucho para compartir, pero estuve pensando acerca de Ezequías y creo que es necesario que yo pueda hablarte un poquito acerca de él porque sin duda que todo lo que está en la palabra es algo de lo que a nosotras una vez más nos puede instruir, nos puede acelerar y nos puede ir formando. Dice la Biblia que Ezequías viene a ser uno de los reyes del reino de Judá y que le tocó reinar en un momento bastante complicado, bastante difícil. Sin embargo, la vida de Ezequías fue compleja. Bastante compleja también. Por eso que yo lo quiero mencionar, porque cuando pensaba en Ezequías y leía acerca de Ezequías, pensaba en nosotros mismos, pensaba en mí y pensaba en muchas de ustedes a las que me toca escuchar a diario. Cuánto nosotros a veces nos culpamos por el pasado que nos toca atravesar, por la vida que nos toca vivir, por la circunstancia que nos toca a veces atravesar y que nos toca tener. Y a veces usamos ese pasado, usamos esa circunstancia y lo tomamos como un argumento y decimos yo soy así porque me tocó vivir esta vida, porque me tocó atravesar este momento, porque me tocó esta vida tan difícil, tan desastrosa, porque me tocó vivir este pasado tan complicado, tan duro, tan difícil. Y eso en realidad, aunque es verdad que aunque incide, no es determinante en nuestra vida en el presente. ¿Sabes por qué? Porque cuando conocemos a Cristo, la Biblia dice que tú y yo somos nuevas criaturas. Mira, y por eso quiero hablarte de la vida de Ezequías y de las decisiones que él tomó. Porque al ir comparando la vida de Ezequías, eso nos va a ayudar un poquito a comprender y a aplicar en nuestra propia vida esta palabra. Segunda de Reyes, capítulo 18, dice así: si tú tienes la Biblia en tu casa, va a ser bueno que puedas ir buscándola. Siempre leer la Biblia, siempre buscar la palabra, te va a ayudar para ir comprendiéndola un poquito más. A ver si me puedes alcanzar la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 18. Gracias. Bien.
Segunda de Reyes, capítulo 18. Dice así, ahí en Segunda de Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Verso 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Bien, yo creo que no es menor que en estos dos primeros versos se mencione a Ezequías, por supuesto, que es de quien yo les quiero compartir, pero que se mencione también el nombre del padre de Ezequías. Si está mencionado ahí es porque es necesario que podamos pensar y reflexionar un poquito acerca de este Acaz. Para entender un poquito el contexto de la vida de Ezequías es necesario estudiar o conocer un poquito la vida de quién era este rey llamado Ezequías que le tocó reinar, dice la Biblia, a los 25 años. ¿Te imaginas tú reinando a los 25 años? Qué loco. Y la Biblia ahí menciona que su padre fue Acaz. Yo no tengo tiempo de leer todos los textos, pero te voy a contar un poquito quién era Acaz. Acaz, que era el padre de Ezequías, ¿sabes qué? Acaz fue el peor rey de aquel tiempo. Acaz, el rey de Ezequías. El peor rey de ese tiempo. Así que imagínate tú, Ezequías, este joven que le tocó reinar a los 25 años, joven, como de mi edad, le tocó crecer en un contexto mirando a un padre que no era el mejor rey, porque su padre fue un pésimo rey. Fue un pésimo rey. O sea, un pésimo ejemplo. Un pésimo ejemplo como padre. Un mal modelo de rey. Porque fue un mal administrador, un mal ejemplo de autoridad. Bajo la administración de su padre, él estaba reinando en ese tiempo en Judá. Y en ese tiempo, lamentablemente, estaban bajo la acechanza de los asirios que estaban invadiendo en ese momento Judá. Dice que, cuenta la historia que su padre, Acaz, tomó pésimas decisiones. Entonces, imagínate, a Ezequías le tocó ver cómo su padre tomaba malas decisiones como rey. Es decir, Ezequías, este joven que después le tocó asumir el reinado, creció viendo un mal rey, creció viendo un mal padre, creció viendo un mal administrador, creció viendo un mal modelo. Yo entiendo que tú me estás acompañando hasta ahí. Su padre tampoco fue un buen modelo de padre, porque hasta aquí te conté un poquito acerca de su mal modelo de rey. Pero como padre fue pésimo también, porque este también es un argumento que nosotros solemos utilizar. Es que mi papá fue un pésimo papá. Fue castigador, fue un violador, fue un padre abusador, fue un padre golpeador, fue un padre ausente. Todos los argumentos que todos nosotros, me incluyo, utilizamos. Es que mi mamá fue así y fue castigador y
fue ausente en mi vida y me crié con tal porque no estuvo, porque lo necesité y nunca apareció, porque nunca me apoyó. Déjame decirte que el padre de Ezequías también fue un mal padre. Además de ser un mal rey, fue un mal padre. Suele ser que nosotros también utilizamos esos argumentos. Y si miran la vida de Ezequías, su padre también fue un mal padre. Fue un hombre perverso. Ezequías tampoco tuvo un modelo de padre. Mira, Acaz, el padre de Ezequías, dice la Biblia, un par de capítulos antes, dice que hizo pasar a sus hijos por el fuego. Mira qué modelito de papá. Ya había sido un mal rey, pero como padre era peor. Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Porque él, queriendo imitar a otras naciones vecinas que adoraban a un tal dios Moloc y que sacrificaban a sus hijos vivos, ¿qué te parece? Los quemaban, ponían a sus hijos ahí frente al fuego y los ofrecían vivos como un sacrificio vivo. Así que este padre, Acaz, había ofrecido a sus hijos como un sacrificio humano. Acaz, un rey de Judá que debería tener claro que Dios lo puso ahí, dice que hizo pasar a sus hijos por fuego. O sea que Ezequías vino a ser un sobreviviente de su familia. Un sobreviviente de lo que hizo su lindo papá. O sea, era un mal rey. Era un mal padre. Y por último, tampoco era un hombre espiritual. ¿Sabes por qué? Porque tampoco agradaba a Dios. Porque ¿sabes qué además hizo Acaz? Dice la Biblia que él mandó a cerrar las puertas del templo. El templo, que era el lugar donde la gente iba a adorar a Dios, el único lugar físico donde la gente se reunía para adorar, porque era el lugar santo, donde estaba la presencia de Dios y donde el pueblo se reunía para adorar. Él vino y mandó a cerrar las puertas del templo para que nadie fuera allí a adorar a Dios. ¿Qué te parece? Acaz, mal rey, mal padre, mal líder espiritual. O sea, cero modelo de admiración. Cero modelo a quien poder imitar. Ahora, Ezequías fue viendo estas cosas desde pequeño. Y quiero decirte esto, que si Ezequías está vivo a los 25 años de edad, fue por la gracia de Dios, nada más. Fue por la gracia de Dios. Bajo este contexto que te acabo de compartir, bajo este contexto de vida en el que él creció y en el que él se crió, Ezequías llega de 25 años a tomar el trono. Así, muy parecido es nuestra vida. Digo muy parecido porque si lo tuviéramos que contextualizar, hay muchas cosas en las que nos parecemos, ¿no? Así es nuestra vida, donde hay muchas cosas difíciles que nos han pasado o que te han pasado. Una infancia complicada, violencia, maltrato y la argumentación de por eso soy como soy, por eso vivo como vivo,
por eso no supero lo que no he podido superar, por eso sigo tomando las mismas decisiones, por eso no puedo superar la droga, el alcohol, por eso no puedo salir de esta circunstancia. Ahora, cuando nos encontramos con Dios, Dios nos deja sin ningún pretexto. Porque en realidad cuando tú y yo nos encontramos con Dios, ya no podemos seguir culpando nuestro pasado. Claro, porque en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Y por eso que te quiero hablar de Ezequías. Y por eso es que Dios me hizo pensar en este rey que fue llamado a reinar tan joven con este pasado tan oscuro. Mira que Ezequías a los 25 años, teniendo el pasado que tenía, viniendo de la vida que venía y habiendo visto lo que había visto, podía hacer lo que quería y podía mandarse las que pudiera haberse mandado con toda la autoridad. Él podría haber hecho lo que quisiera. Claro, en estas circunstancias, cuando te toca asumir a ti un lugar de autoridad, es ahí cuando estamos en el momento para decir, bueno, ahora asumo yo. Ahora yo puedo hacer lo que quiera y ahora voy a demostrar quién verdaderamente soy yo. Total, ya nadie me puede decir nada. Ahora me toca a mí. Estoy en mi momento. Yo me imagino así a Ezequías. Te toca ser el rey a tus 25 años. Pensaba y me hacía la historia en mi cabeza mientras leía acerca de él. Qué loco, ¿no? Porque con esta historia de vida, con este padre, que es cero ejemplo, sale de escena, se pone Ezequías y él está ahí en un momento donde él es la figura. Él podría haber dicho, ok, yo puedo hacer lo que quiero. Sabes, en esos momentos, cuando te toca ser tú el momento de tu escena, es cuando tú puedes demostrar finalmente tu verdadero carácter. Quién realmente tú eres. Y ahí es cuando yo pienso, ¿quieres ver cómo es un hombre o una mujer? Dale todo el poder y vas a ver qué tipo de persona es. A veces pensamos, el poder cambia a la gente. No, el poder revela a la gente. ¿Sí? El poder revela a la gente. Dice la Biblia que él llegó a los 25 años, tomó el trono de su padre y reinó 29 años. Y él se estableció como el rey de Judá. Pero mira lo que te quiero compartir a continuación. Número 1, ¿qué decisiones tomó Ezequías? ¿Qué decisiones tomó Ezequías? Verso 3 de Segunda de Reyes, capítulo 18, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¡Qué loco! Yo sé que muchos ya leyeron esto antes, pero yo entiendo que debo volver a leerlo para ti. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Mira, lo primero
o la primera buena decisión que tomó. No olvides lo primero que te compartí. No olvides el contexto del cual él viene. No olvides que ahora él asumió el reinado. No olvides que él está en una posición de poder. No olvides que ahora, entre comillas, él tiene la autoridad. No olvides que ahora él se manda solo. Mira la primera buena decisión que toma. Hizo lo recto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y esto es lo primero y la primera buena decisión que él hizo. Tomó el ejemplo de David. Pudiendo él decir, voy a gobernar con el ejemplo de lo que vi en mi casa, porque él podría haber dicho eso. No te olvides lo que te compartí, de dónde venía, ni quién era, ni cuál era su padre, ni en el contexto en el que vivía. Él podría haber dicho, voy a gobernar con el ejemplo de lo que vi en mi casa, voy a hacer lo que vi hacer a mi papá, eso es lo que yo debo hacer, no tengo otro ejemplo, porque ese es el argumento que solemos utilizar siempre. Es el argumento que le damos siempre a nuestro líder, a nuestro pastor, es el argumento con el que nosotras mismas nos alimentamos. Pero Ezequías fue más inteligente, fue más sagaz. Dice, miró a David. Miró a David. Ahora, qué interesante, porque David no era su padre. No, si su padre era Acaz. Claro, su padre biológico era Acaz. Pero su descendencia provenía del rey David. Él era descendiente del rey más famoso de Israel, el rey David. Claro, su padre biológico era Acaz, ese hombre perverso. Pero en realidad él venía de un linaje, él provenía de una dinastía. Él descendía del rey David y dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y aquí vemos las decisiones que tomó Ezequías y que nos muestra su carácter y que nos muestra finalmente la buena primera decisión que él tomó. ¿Sabes? Él decidió mirar más atrás. Él decidió pensar que no se podía quedar mirando las malas acciones de sus padres. Él decidió que no podía quedarse mirando el mal ejemplo de su familia. Él decidió que no podía repetir el mal comportamiento de un hombre perverso como su padre biológico Acaz. Él decidió que no iba a ejercer el mal reinado de un mal administrador como su padre Acaz. Él decidió que no iba a ser un hombre perverso, que no iba a ser un mal mentor o un mal padre espiritual o un mal papá. No. Qué interesante que Ezequías, en el lugar del poder, fijó su mirada con una mirada humilde y decidió mirar en el linaje que traía. Y decidió mirar un poquito más atrás. Y fue inteligente y humilde en pensar y decir, voy a mirar como ejemplo a David. Ahora, ojo, es verdad, David no fue perfecto, porque usted puede estar pensando, pero David se las mandó, sí.
no fue perfecto, es verdad, no fue perfecto. Sí, ya todos sabemos, ¿no? El lío que tuvo con Betsabé y la guerra y la muerte, esto ya lo sabemos, no lo voy a repetir porque se nos va a alargar mucho la historia. Pero, ¿sabe cuál fue la gran diferencia de David? Sabía de arrepentimiento. Sabía de arrepentimiento. Y lo que hace Ezequías es decir, bueno, alguien debe haber que pueda modelar la vida de Dios y me enseñe a gobernar en mi manera de relacionarme con Dios y en mi manera de relacionarme con mi familia. Y Ezequías sí encontró a alguien. Encontró a David. Yo quiero decirte esto. Dios siempre pone a alguien que te modele en ser mejor. Necesitas gente que te acerque a Dios y no que te aleje. Gente que te inspire a conocer y no a abandonar. A pesar de las deficiencias que él tuvo en su casa, Dios puso gente a su alrededor que él bien utilizó para salvaguardar su reinado. Fue inteligente, fue sagaz, fue prudente, fue sabio. Porque finalmente salvaguardó su reinado para todo el daño que él vivió. Yo te pregunto, ¿bajo la influencia de quién estás hoy? ¿Qué te gobierna? No me respondas a mí. Es bueno que te respondas a ti misma. Te hago otra pregunta. ¿Quién modela tu vida? ¿Quién modela tu día a día? Cuando tu líder te corrige, cuando tu pastora o tu pastor te corrige, ¿te alivia? ¿Te bendice o te molesta? ¿Te agrada? ¿Te perfecciona o te molesta? Tiene que haber alguien que te modele. Entonces, lo primero es qué decisiones tomó. Y lo segundo es cuál es tu convicción. No olvides, la primera buena decisión que él tomó es mirar hacia atrás y decir, voy a tomar el ejemplo de David, porque con Acaz no había caso. Pero lo segundo fue la convicción que él tenía en su espíritu y en su corazón. Mira lo que dice más adelante, allí en Segunda de Reyes, capítulo 18, específicamente en el verso 7. Y Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Mira qué potente la convicción de él. Y Jehová estaba con él. Esa era la convicción de Ezequías. Él sabía que Jehová estaba con él. No sabía qué iba a pasar. No sabía cómo iba a ir todo. Pero si había algo de lo que estaba convencido y seguro, que Jehová estaba con él, que Jehová estaba con él, que Jehová estaba con él. Esa era su convicción. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu convicción? No sé. Alguien me dijo, es que yo soy el problema. Es que, no sé. ¿Cuál es tu convicción? ¿Dios se equivocó contigo?
¿cuál es tu convicción? No, es que yo estoy mal. No, es que a mí no me resulta. ¿Cuál es tu convicción? Porque la convicción de Ezequías hablaba de que Jehová estaba con él. Pasara lo que pasara, Jehová estaba con él. Mira, su familia, un desastre. Su papá es un mal ejemplo. El reinado era un desastre. El reino del norte era un desastre, todo oscuro. Pero Dios estaba con él. Con Ezequías, por supuesto. Y eso marcaba la diferencia. Eso marcaba la diferencia. Dios me hizo recordar la palabra del domingo. Inevitable al leer y al estudiar acerca de esta palabra. Génesis capítulo 39, los versos 2 y 3, a propósito de José. José, el vendido como el esclavo por sus hermanos. Ojo que el daño vino de su propia familia. Otra vez. Llega a Egipto, a la casa de Potifar, que era un oficial del faraón. Imagínate toda esta tragedia de la cual tú y yo ya escuchamos. De parte de tu propia familia que te vende como esclavo y le dice al papá que se murió. ¿Se murió? ¿Mi hermano se murió? Pero en el verso 2 del capítulo 39 de Génesis, dice así. Lo voy a leer para ti para que no nos quede duda. Pero el Señor estaba con José. En otra versión dice, mas Jehová estaba con José. Ahora, increíble porque más abajo, los versos de más abajo, usted ya se sabe la historia, ya la leyó, ya escuchó la palabra varias veces, la predicación del domingo. Usted sabe lo que pasó, vino la mujer de Potifar, acusó a José que quiso aprovecharse de ella, pero en realidad usted sabe que no fue así porque lo que pasó es que la verdad es que ella estaba acosando a José. Bueno, ¿qué pasa con José? Termina en la cárcel por una falsa acusación, por eso uno nunca debe afirmar algo que no sabe en realidad, entre paréntesis. José termina en la cárcel y ahí José dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Acaso no soy hijo tuyo? En los versos 20 al 23 del mismo capítulo 39, en toda esta locura que estaba viviendo José, José tenía todas las excusas para ser el peor de los bandidos. No olvide la situación, sus hermanos unos vándalos, su papá un bandido, un suplantador, el engañador. Eso significaba el nombre de su papá. Sus hermanos, toda una manga de asesinos. Él podría hacer lo que quería y nadie podría haberle dicho nada. Él tenía todas las razones para poner excusas y pretextos. Además, en medio de toda esa situación caótica familiar, en medio de todo ese contexto duro, difícil, catastrófico, lo más extraordinario de la vida de José, mire, verso 20. Entonces, verso 19 voy a leer para usted. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado tu siervo, se puso furioso, verso 20. Entonces agarró a José
y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y allí en la cárcel se quedó José, verso 21. Pero el Señor estaba con él. Y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Sus hermanos unos asesinos, su padre un engañador, un suplantador. El contexto de él, catastrófico. Y él, un tipo excelente, bueno, bondadoso. Dios estaba con él. De otro planeta. De otro planeta. No era mediocre, porque todo lo que hacía, lo hacía bien. Y sabes, la diferencia en la vida de José es la misma diferencia que en la vida de Ezequías. Dios estaba con él. Muchos pueden estar en tu contra. Tu pasado puede ser tu peor enemigo. Tu familia pueden ser tus peores detractores. Tu pasado, tu peor condena. Tus enemigos, tu familia. La vida te puede haber tratado mal. Tu pasado puede ser desastroso y sin sentido. Tu historia debe ser probablemente una historia triste y angustiante. Pero si Dios está contigo, debes escribir una historia diferente, una historia excelente. Y esa será tu más grande victoria. Yo quiero decirte esto. Deja de etiquetarte. Deja de pensar que el problema lo tienes tú. Deja de decir que en realidad, que si tú sales, se acaba el problema. Deja de etiquetarte como la mala de la situación. Porque lo que dices de ti es lo que aceptas, y lo que aceptas es lo que crees, y lo que crees es lo que vives. Fue largo lo que dije, pero quiero que lo entiendas. Deja de etiquetarte, porque lo que dices de ti es lo que aceptas, y lo que aceptas es lo que crees, y lo que crees es lo que vives. Transforma tu atmósfera y construye victoria. No te conformes, porque no hay peor libertad que seguir encadenado y no darte cuenta que lo estás. No te conformes, no te conformes. Estas fueron las dos mayores victorias de Ezequías y de José. Darse cuenta que Dios estaba con ellos. No se aferraron a una historia, no se aferraron a un contexto, no se aferraron a una familia, no se aferraron a un padre, no se aferraron a una familia, se aferraron a Dios. No te conformes, porque no hay peor libertad que seguir encadenado y no darte cuenta que lo estás. ¿Sabes? Muchas allí están encadenadas al pasado, a esas malas historias, a esos malos padres,
a esos malos momentos, a esas faltas de perdón. Y no hay peor libertad que seguir encadenado a esto y no darse cuenta. Por eso yo hoy quiero hacerte un llamado. Y ese llamado es: necesitas ser libre. Necesitas ser libre si de verdad quieres escribir una historia de libertad. Si de verdad quieres construir una nueva generación. No necesitas ni dinero, no necesitas ni tiempo, no necesitas ni una gran familia, no necesitas ni un gran pasar, ni el mejor tiempo, ni el mejor rostro, no. ¿Sabes qué necesitas? Que Dios esté contigo, y Dios está contigo. Y Dios está contigo, y Dios está contigo, porque Dios estaba con Ezequías, porque Dios estaba con José, y José estaba en la cárcel. Y Ezequías tenía 25 años. Y si Dios estaba con él, ellos lo pudieron lograr. Y si Dios estaba con José, él lo pudo lograr. Entonces, no necesitas otra cosa. Dios está contigo. No te aferres a tu historia. Destrúyela. Tómala como una hoja. Rómpela. Deja de contar tu historia como una historia triste, de la que cada vez que la cuentes llores, porque entonces estás aferrada a un pasado que lo único que te hace es sufrir. ¿Para qué? Yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para seguir sufriendo? ¿Para qué? ¿Para seguir lamentándote? Tendrá que venir otro después de ti que haga la tarea de no mirarte a ti porque no le generaste la posibilidad de ser distinta. Y tendrá entonces que mirar a alguien distinta a ti para cambiar la generación. Qué lástima, pudiendo haber sido tú quien cambiara la generación. Yo quiero invitarte a que hoy tú tomes un acuerdo con Dios. Un acuerdo que esté basado en una decisión y en una convicción. Una decisión y una convicción. Una decisión, una convicción. No necesitas nada más. ¿Qué necesito? Una decisión, una convicción. ¿Qué necesito? Una decisión, una convicción. Una decisión es mirar un referente. Tu líder, tu pastor, alguien que modele a Cristo para ti. Alguien que modele a Cristo. Alguien que modele a Cristo para ti. Un referente. Una decisión. Una convicción. Dios está conmigo.
Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Quieres que te cuente algo? Yo le compartí a alguien muy cercano estos días que yo nunca estuve preparada para estar así, delante de una cámara. Yo estoy aquí mirándote a ti solo porque tengo una convicción. Y esa convicción, ¿sabes cuál es? Que Dios está conmigo. Sí. A lo mejor tú podrás estar pensando, ay, pero pastora, usted tiene carisma y todas esas cosas que todos suelen decirme. Y puede ser como un rasgo de mi personalidad, probablemente. Y porque yo, de alguna manera, le pongo onda. Pero quiero decirte esto. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque Dios está conmigo. Porque de otra manera, vive Dios que nunca lo hubiera hecho. Todos estos meses he estado frente a estas cámaras porque sé que Dios está conmigo. Porque hay una convicción adentro de mí que sé que Dios está conmigo. El día que comenzó la pandemia y que Dios generó todo este movimiento, que ya para mí era difícil pararme frente a una tarima. Y siempre era complicado tener que estar ahí frente a un público. Y cada vez que lo hice porque sabía que Dios estaba conmigo. Y cada vez que lo hice con temor y con temblor. Y de repente, de la noche a la mañana, hubo un cambio. Y en ese cambio tuvimos que venir hasta nuestra casa y traer todo esto hasta acá. Y ahora ya no era una tarima, ya no era un público, ahora era una cámara, ahora era un lente, ahora era un equipo, ahora eran instrucciones, ahora eran un montón de aparatos que ni siquiera sé cómo se llaman. Ahora eran un montón de instrucciones que te dan, que te dicen, que te hablan y que tú tienes que seguirlas porque es así. Yo no estudié cámara ni estudié televisión. Lo hago porque amo a Dios. Y al principio, ¿sabe Dios? Que para mí fue terrible. ¿Sabes? Que si hubiera sido una decisión mía, jamás lo hubiera hecho. Los primeros 2 meses, solo el equipo que está aquí sabe, yo terminé muy mal, muy contracturada, muy adolorida, tomando incluso hasta medicamentos para descontracturarme porque yo la procesión la llevaba por dentro. Habían días que rogaba a Dios y decía, Señor, si yo lo hago es porque te amo. Y porque sé que tú estás conmigo. De otra manera, nunca lo hubiera hecho. ¿Sabes? Las circunstancias cambian, los momentos cambian. Pero nuestra vida le pertenece a Dios. Y tú y yo hay algo que sabemos hacer y es servirle a Él. Las cosas alrededor cambian, las circunstancias cambian, los momentos cambian. Pero una vida rendida a Dios está para el servicio de Dios. Nos toca servirle bajo cualquier circunstancia. Y en ese servicio nos toca ser los mejores. ¿Sí? José fue el mejor.
dio lo mejor. Ezequías fue el mejor y dio lo mejor. Hoy estamos aquí, nos toca estar aquí. Y hoy el desafío es, no te conformes, no te conformes. Una decisión, una convicción. Una decisión, una convicción, nada más. Hoy te toca tomar una buena decisión y una buena convicción. Frente a estas dos oportunidades, Dios estará delante de ti. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.